Pueden seguir con nuestra transmisión en vivo. Vamos a hablar de esto que le planteaba yo en el comienzo del programa, pero se conocieron algunos datos respecto de la autopsia de la niña que fallecía en el parque recreativo de camino a Córdoba durante esta semana. Y los primeros datos indican que se habla de un infarto masivo, ¿sí? Y lo que nos llama poderosamente la atención, digo desde el desconocimiento, es en una persona tan pequeña que estemos hablando de que hablamos de infarto generalmente cuando hablamos de una vida transitada, vivida, Exacto, caminada, exacto. más 50 si se quiere, o 40, 50. Y nos permitimos preguntarnos, digo, si para que suceda algo de esto tiene que haber una condición previa, alguna patología previa. Se dijo que el fuerte calor del exterior con el agua fría podría haber sido algún desencadenante en este choque de temperaturas. Cierta emocionalidad. También. A ver, viste que antes nos decían, si recién comiste no te metas al agua porque te va a hacer mal. Sí. Bueno, todas estas cuestiones, está el doctor Carlos Andriotto, especialista en cardiología infantil, y con él vamos a charlar este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes, a su audiencia? Y gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Doctor, quedamos sorprendidos por esto, o este primer dato, sobre un infarto masivo en un pequeño, en un niño, sacándolo puntualmente de esta niña de 12 años. Digo, una patología de esta magnitud en una personita tan pequeña, nos llamó la atención. Una de las cosas importantes es que existen las cardiopatías congénitas y dentro de las cardiopatías congénitas están las afecciones vasculares. El origen anómalo de las coronarias, en vez de nacer la coronaria izquierda de su posición adecuada, nace de otra posición en donde muchas veces genera este tipo de expresión con un episodio fatal. Pero no obstante, ante todo esto, permítanme, porque justamente ayer cuando se tocó este tema, quedaron muchas cosas en el desconocimiento. Y da la oportunidad esto para aclarar. Una de las cosas importantes es que debemos discernir entre lo que es un paro cardíaco y lo que es una muerte súbita. Claro. El paro cardíaco, algunos menores con riesgo de paros cardíacos presentan síntomas en los días previos, días, semanas o meses al episodio fatal, versus aquellos que presentan una muerte súbita en donde horas antes lucían esplendorosamente ante el episodio. ¿Cuál es la gran diferencia entre esto? El riesgo. El factor de riesgo. Toda persona que vaya a tener un paro cardíaco anteriormente ha tenido algún tipo de episodio, llámese dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, desmayos inexplicables, en donde muchas veces se lo asiste adecuadamente, se lleva el niño al pediatra, se le hacen los controles pertinentes, electrocardiograma, ecocardiograma y se evalúa. Muchas veces se plantea en un niño, es un dolor de pecho, no es nada. Le falta el aire, no es nada. No, sí es. Claro. Es que no sea nada, es después que uno le hizo toda una valoración clínica especializada y detectó que realmente era el dolor de pecho, una condalgia de crecimiento. La falta de aire, porque tenía un cuadro alérgico. Muchas veces se asisten niños que han estado medicados 1 o 2 años por problemas respiratorios, cuando en definitiva no era un problema respiratorio, sino que era una afección cardíaca que repercutía sobre su pulmón, ocasionándole la clínica respiratoria. Pero cuando se le hace el diagnóstico de la causa cardíaca, se soluciona el problema cardíaco y el niño no vuelve a tener problemas respiratorios. Bien. ¿Me explico? Sí, es sí. decir, esa es la razón por la cual se debe hacer el discernimiento de lo que en la etapa final va a ser el episodio fatal.
Lo importante de esto es que, a Dios gracias, la incidencia es muy baja. Es Ajá. 1 cada 100.000 pacientes en niños y adolescentes versus 1 cada 1.000 en los adultos. Bien. Y las causas pueden ser cardíacas o no cardíacas. Dentro de las cardíacas lo que tenemos son las arritmias y las cardiopatías congénitas. Y dentro de las no cardíacas tenemos las afecciones respiratorias, las contusiones cardíacas, las broncoaspiraciones, las afecciones intestinales, en donde realmente por X circunstancia todo el contenido líquido se le termina yendo hacia las vías aéreas y genera lo que es la broncoaspiración. Esto es a grandes rasgos lo que realmente puede llegar a suceder en un niño adolescente. Doctor, a ver si entiendo. ¿Un infarto masivo puede ser producto de una broncoaspiración? El infarto masivo se produce como consecuencia de la obstrucción del flujo a través de la coronaria, no por una broncoaspiración. ¿Que puede ser por una asfixia? Eso está por verse. Pero cuando uno habla de infarto es obstrucción de las coronarias. Las coronarias, por X circunstancia, no permitió un adecuado flujo, razón por la cual la zona a la cual era irrigada por esa arteria se murió. Y eso es lo que ocasionó el infarto. Bien, y aclarado esto, entonces, digamos, supongamos la hipótesis del infarto masivo. Usted lo que quiere decir, a ver si yo lo entiendo, que podrían haber existido o que deberían haber existido un montón de instancias previas que funcionaron de alertas que por ahí no fueron bien leídas. Totalmente, totalmente. Un niño con una afección congénita del origen anómalo de las coronarias debería haber tenido dolor de pecho, falta de aire, dificultades respiratorias, todo ante la actividad física. Y si esto no se le dio importancia, obviamente que terminó en el desenlace fatal. ¿Y ese desenlace, doctor, se puede dar en cualquier momento o puede haber algún agente externo, digo, la alta temperatura? Porque se habla, si usted me corregirá, de una hidrocución también, si yo mal no recuerdo el término, ¿no? Ese contacto, ese choque de temperaturas, de un calor extremo afuera con el agua fría de la pileta. ¿Estos factores externos pueden precipitar una situación? El frío normalmente produce una vasoconstricción. Bien. Y esa vasoconstricción puede llegar a ocasionar una alteración en la irrigación hacia células activas del corazón. Bien, perfecto. La recomendación, doctor, ¿qué sería entonces para quienes tenemos hijos en estas edades, ¿no? Yo tengo uno muy particular también con una afección cardíaca de nacimiento. ¿Qué hacemos? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Una de las cosas importantes es, todo niño debe tener, como se lo lleva al pediatra y se le hacen las valoraciones pediátricas, se ve la talla, el peso, también se lo debe llevar al cardiólogo. Bien. Para que el cardiólogo evalúe si tiene alguna alteración a nivel cardíaco, ya sea con un electrocardiograma, un ecocardiograma, una placa de tórax. Muchas veces acuden a la consulta mamá en donde uno le plantea el hacer un electrocardiograma a los 7 u 8 o 10 años y el chiquito está asustado y uno le pregunta, ¿le hicieron electro alguna vez? No, nunca. ¿Cómo que nunca le hicieron un electro? No, nunca. ¿Lo llevaste alguna vez a alguien que viera su corazón? No, nunca. Y el chiquito tiene 10 años. Y uno comienza a hacer la anamnesis y se da cuenta de que han pasado muchos episodios en los cuales fueron dados de alta o no se les llevó la importancia. El chiquito que tenía dificultad para respirar, broncoespasmos frecuentes, dolor de pecho. Entonces, todas esas cosas deben ser valoradas. Bien. Entonces, si uno lleva el niño al pediatra, el pediatra lo que debería solicitar es una valoración cardiológica. ¿Ah? Y con eso normalmente se puede llegar a un diagnóstico previo a estos sucesos, claro, desgraciados, ¿no? Exactamente. Digo, con ese diagnóstico previo, obviamente, se pueden tomar las medidas necesarias para que el desenlace no sea el de estas características, ¿no?
Convengamos de que hay muchas afecciones que se le denominan silentes, es decir, que no presentan ningún tipo de sintomatología previa, pero Claro. son las mínimas, son las mínimas. Normalmente todo niño en su proceso de desarrollo y crecimiento, si hay algún tipo de afección, siempre presenta algún tipo de manifestación clínica. El hecho del no aumento de peso, el hecho de tener dificultad para respirar, dolor de pecho, palpitaciones, desmayo inexplicable. Es decir, el chiquito estaba en la escuela, se desmayó y no sabemos por qué. Claro. Vino el servicio de emergencia, lo asistió y ¿cómo está? Y se recuperó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico? No lo sabemos. Claro. ¿Y cuándo fue esto? Hace 3 meses. Claro. Y uno dice, 3 meses pasó y recién ahora lo traen. Claro. ¿Me explico? Es decir, yo creo que todo debe tener su interpretación adecuada ante lo mínimo. Porque Bien. nosotros mismos como adultos, si tenemos algún síntoma, lo primero que hacemos, lo evaluamos 1 o 2 días, pero ya después acudimos Al al médico. profesional porque Exacto. tenemos temor. Pero nosotros, y los niños que no lo saben expresar, dependen pura y exclusivamente de los adultos. Bien, me quedo con eso, que es muy importante, por cierto. Doctor, gracias por estos minutos porque nos ha puesto realmente en consideración un montón de temas y un montón de situaciones que desconocemos desde lo profesional y desconocemos como padres también. Y siempre es bueno poder escuchar a los que saben de estos temas. Así que ha sido un verdadero gusto y un placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Chau, Gracias. El doctor Carlos Andreotto, especialista en cardiología infantil. Nos estaba poniendo en consideración todo esto, ¿no? Que, bueno, se desata también producto de este trágico suceso final que le costara la vida a esta pequeña mendocina de tan solo 12 años, ¿no? No dejan de ser suposiciones porque, digamos, otras